Hola alumnos, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar entonces con el segundo video, el cual tiene como finalidad el poder trabajar las oraciones negativas y las preguntas de yes-no question, es decir, preguntas simples o preguntas directas. Recuerden que en nuestro primer video estuvimos trabajando las afirmaciones y la conjugación de la tercera persona singular. Muy bien, entonces comencemos con la información que necesitamos saber acerca de las negaciones en inglés. Cuando nosotros hablamos acerca de una negación, tenemos que tener claro que vamos a utilizar los mismos componentes que para la afirmación. Es decir, vamos a utilizar el sujeto, vamos a utilizar el verbo y probablemente y más comúnmente también le vamos a agregar a nuestra oración algún tipo de complemento que recuerde que es lo que nos da el contexto de la oración. Pero a este sujeto, a este verbo y a este complemento le vamos a agregar lo que es la negación. Nosotros normalmente en español cuando negamos lo que hacemos es utilizar simplemente entre el sujeto y el verbo la palabra no. Por ejemplo, yo no cocino, tú no juegas fútbol, los estudiantes no estudian inglés. Es decir, colocamos el no entre el sujeto y el verbo. En inglés es exactamente lo mismo. Vamos a utilizar la negación entre el sujeto y el verbo, con la diferencia que la negación no va a ser un simple no, sino que en el presente simple, en inglés, se utiliza algo llamado los auxiliary verbs, es decir, un verbo auxiliar. ¿Cuál es la función del verbo auxiliar dentro del inglés? Bueno, los verbos auxiliares nos sirven en distintos tiempos gramaticales para poder hacer negaciones y para poder hacer preguntas. ¿Ok? Entonces, como nosotros estamos trabajando las negaciones, tenemos que empezar a trabajar lo que son los auxiliary verbs. Cuando nosotros hablamos acerca del presente simple, tenemos que tener claro que tanto en las negaciones como en las preguntas directas, es decir, aquellas que tú las puedes responder yes or no, los verbos, la acción, no va a sufrir cambios. No importa cuál sea el sujeto que tú vayas a utilizar. Fíjate, por ejemplo, en estas oraciones que aparecen acá. I play football, no hay cambio en el verbo play. I don't play football, no hay cambio en el verbo play. She doesn't cook Italian food, no hay cambio en el cook. The students study English, no hay cambio en el verbo study. Si ustedes se dan cuenta, en el caso de las negaciones, los verbos no van a sufrir variaciones ni en la primera persona, ni en la tercera persona, ni en las formas plurales, ni en la segunda persona. Los verbos quedan exactamente igual. Entonces, si los verbos no sufren variación, ¿cómo podemos saber nosotros que la oración está conjugada? Utilizando el auxiliar correspondiente al tiempo gramatical. En este caso, como nosotros estamos trabajando el tiempo gramatical del presente simple, el auxiliar que vamos a utilizar es el don't y el doesn't. Vamos a utilizar don't cada vez que yo quiera negar con la primera persona, I, con la segunda persona, you, y con las formas plurales. Por ejemplo, we and they. Y vamos a utilizar doesn't cuando nosotros queramos negar una oración que esté o que el sujeto sea en tercera persona singular. Es decir, she doesn't, he doesn't, it doesn't. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde viene este don't y doesn't? Bueno, dice que vamos a utilizar don't y doesn't en las oraciones negativas cuando obviamente queramos decir que algo no se está haciendo. ¿Cómo creamos el don't y el doesn't? Muy bien. Nosotros dijimos que con todos los sujetos vamos a utilizar el auxiliar do en el presente simple. Do es el verbo auxiliar que utiliza el presente simple para poder hacer negaciones y para poder hacer preguntas. El do significa hacer una acción. Por lo tanto, si a este do tú le agregas el not, quiere decir no hacer una acción. Y al utilizar el don't, estás negando toda acción que venga después. Don't play, no jugar. Don't study, no estudiar, etc. Ahora, en el video anterior, nosotros habíamos dicho que todo verbo terminado en o, que sea conjugado con he, she o it,
se le iba a agregar ES para conjugarlo. Ahí es donde el verbo do, que termina no, se le agrega la ES convirtiéndose en el does. Por eso, la tercera persona utiliza el auxiliar does, porque el do está siendo conjugado con la excepción de la regla de la ES. Entonces, a este does utilizado en la tercera persona, nosotros le agregamos el not y ahí es donde queda entonces el doesn't. Resumiendo, cuando yo quiera hacer una negación, tengo que decidir si voy a utilizar don't o doesn't dependiendo del auxiliar, perdón, dependiendo del sujeto. Si es I, you, we, they, don't. He, she, it, doesn't. Pero el verbo principal no sufre variación. ¿Por qué? Porque en el doesn't ya se hizo la conjugación de la tercera persona. Por lo tanto, no hay necesidad de volver a hacerlo. Veamos los ejemplos. I don't play football. She doesn't cook Italian food. And the students don't study English. Muy bien. Entonces, de esta manera nosotros podemos ir creando oraciones negativas en inglés. ¿Qué pasa entonces con las preguntas simples o las yes-no question? Bueno, en el caso de las yes-no question pasa exactamente lo mismo. Vamos a utilizar el do y el does para decir que la pregunta que estamos haciendo, la información que nosotros requerimos, está relacionada con una acción en el presente. Como la acción está relacionada en el presente, vamos entonces a utilizar el auxiliar del presente, que es do, o en su tercera persona, does. Vamos a colocar el auxiliar justo antes del sujeto, ¿ok? Para que el auxiliar nos indique en qué tiempo gramatical está la pregunta, si en presente, si en pasado o si en futuro. Como nosotros hasta el momento en Inglés 1 estamos trabajando solo el presente, vamos a trabajar entonces con el auxiliar do y does. Y como ustedes pueden ver ahí en azul, la acción o el verbo, al igual que en la negación, no sufre ninguna variación. ¿Por qué? Porque el auxiliar ya me dijo, 1, que la pregunta está en presente, y 2, en el caso del does, que la pregunta está en tercera persona. Veamos entonces algunos ejemplos y cómo podemos ir contestándola de forma simple. Do you eat pasta? Yes, I do. No, I don't. Recuerden que si mi respuesta es positiva, el auxiliar debe ir en positivo. Y si mi respuesta es negativa, el auxiliar debe ir en negativo. Do the students play the guitar? Yes, the students do. No, the students don't. Obviamente yo también puedo reemplazar el sujeto the students por el pronombre they, que es ellos, y es básicamente lo mismo. Does Kathy do her homework? Yes, Kathy does. No, Kathy doesn't. En este caso, Kathy puede ser también reemplazada por el pronombre she, que recuerden significa ella. Por lo tanto, yo puedo decir yes, Kathy does o yes, she does, y es exactamente lo mismo. Si mi respuesta es positiva, el auxiliar va en positivo, does. Si mi respuesta es negativa, el auxiliar va en negativo, doesn't. Does the teacher clean the board? Yes, the teacher does. No, the teacher doesn't. The teacher podría ser he o she porque no sabemos si es profesor o profesora. Does your best friend work in an office? Yes, my best friend does. No, my best friend doesn't. En este caso, al igual con the teacher, my best friend podría ser he o podría ser she. Muy bien, entonces la idea, chicos, es que ahora puedan ir ustedes a su ambiente de aprendizaje a desarrollar los ejercicios que tienen relación con negaciones y con yes, no questions y short answers, y de esta manera puedan practicar un poquito lo que vimos en este segundo video.